primer lugar, agradecer al RADER la invitación por participar en este encuentro. Bien, mi idea es resumir de forma muy breve cuál es nuestra visión y cuál es nuestra aportación a proyectos de desarrollo territorial en el medio rural. Cuando nosotros trabajamos en proyectos de desarrollo territorial, trabajamos siempre con una premisa y con 7 componentes. Y sometemos a todos los proyectos a esta premisa y a estos 7 componentes. La premisa inicial es, sabiendo que nosotros somos, CETIC es un centro tecnológico que provenimos del ámbito de la tecnología y de las tecnologías de la información, la primera premisa es que la tecnología no es el fin, sino que la tecnología es simplemente un instrumento. ¿Cuáles son los 7 componentes a los que sometemos a estrés a todos los proyectos? En primer lugar, pensar en términos de territorio y no pensar en términos de tecnología. Cada territorio tiene su propia idiosincrasia. Cada territorio es un ecosistema donde todos los elementos se relacionan entre sí y a su vez ese ecosistema se relaciona con otros ecosistemas y territorios cercanos formando ecosistemas más grandes. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre en términos, cuando diseñamos proyectos, en términos de territorio, y cada territorio tiene sus potencialidades, cada territorio tiene sus hándicaps. El segundo componente es el de la estrategia. Cada territorio debe tener su propia estrategia, que probablemente se enganche con estrategias de ámbito más amplio. Y los proyectos no pueden ser proyectos islas, que tienen un principio y un fin y no se encajan en nada. Los proyectos tienen que tener un lugar en la estrategia. Por lo tanto, cuando diseñamos proyectos, vamos siempre a buscar dónde está el término de referencia de la estrategia, a donde hay que dar respuesta con esos proyectos, o en todo caso, si no existe la estrategia, buscar la forma de colaborar para elaborar la estrategia. En tercer lugar, es la innovación. El territorio tiene que buscar la diferenciación respecto a los territorios vecinos o respecto a otros territorios, entendiendo la innovación no en el sentido que se suele establecer en los manuales de I+D+I, entendiendo la innovación de otra forma, porque la innovación al final es aquello que es bueno para la sociedad, aquello que es técnicamente posible, que es económicamente viable y que es sustancialmente diferente a algo que ya existía o que es radicalmente diferente. En ese sentido, hablar de innovación del territorio es hablar de innovación empresarial, pero también es hablar de innovación social, porque al final en los territorios y más en los territorios rurales, quien los vertebran son las personas. Y la innovación y la tecnología casi diría que juegan un papel secundario, porque es el instrumento, no es el fin. El cuarto componente al que sometemos todos los proyectos cuando trabajamos en este tipo de aportaciones a territorios, es el de la tecnología. La tecnología tiene que ser viable y no toda la tecnología en el medio rural es viable. La tecnología tiene que ser escalable. Y escalable quiere decir que si queremos hacer algo que va más allá del propio proyecto, realmente se puede hacer y no seamos esclavos de un proyecto que en ninguna medida se puede engrandar. Y tiene que ser neutral. Y cuando digo de neutral es que la tecnología no nos puede hacer esclavos de una tecnología determinada, de una empresa determinada, sino que esa tecnología pueda ser utilizada para hacer el proyecto escalable por muchas empresas que puedan prestar servicios o que puedan conocer y manejar esa tecnología. El quinto componente es la participación, y la participación supone contar con los agentes del territorio a la hora de estructurar y de vertebrar proyectos que tienen que estar enganchados en una estrategia. Es decir, que los proyectos o las estrategias deben de ser down-up, tienen que ser de abajo arriba y no de arriba abajo. Pablo, un minuto. El sexto componente es la metodología y las herramientas, es decir, la profesionalización en la ejecución de los proyectos. No vale hacer las cosas de cualquier forma. Las cosas tienen formas de hacerse basadas en herramientas y basadas en método. Y por último, tienen que ser ejecutables. No pueden ser proyectos que queden muy bien sobre el papel y que luego la implementación, la ejecución sea realmente dificultosa o imposible por muy bien que quede en el diseño teórico. Y si tiene que ser ejecutable, tiene que ser evaluable. Tenemos que prever cómo lo vamos a evaluar. Y nada más.